Gracias, señora Gaspar. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta, señorías. Simplemente para empezar, recordar que estamos hablando de la 6ª conferencia de presidentes. Y con eso creo que ya decimos mucho. Porque si tan útiles y provechosas fueran, en 40 años quizás habría habido más de 6. Dicho esto, vamos a tener confianza y esperanza para que pueda cambiar esto y que a partir de ahora pues puedan ser más útiles, pero queríamos ponerlo de manifiesto y en evidencia. Y de esa conferencia de presidentes yo creo que se pueden sacar varias conclusiones, al menos nosotros las sacamos. Ahora y tradicionalmente, yo no sé si los presidentes actúan más allí como líderes de sus partidos políticos que como presidentes y representantes de sus comunidades autónomas. Punto 1. Por otra parte, yo creo que en la conferencia de presidentes lo que sí se ha puesto de manifiesto y en evidencia es el gran problema de financiación que tienen las comunidades autónomas para prestar los servicios básicos. Y esto es así. Ahora, con diferentes puntos de vista y con diferentes criterios de encontrar la solución. Por otra parte, también se ha evidenciado, nos perdonarán sus señorías, una falta de políticas de responsabilidad, por no decir de políticos de responsabilidad, porque ahora mismo la verdad es que es bastante cuestionable la voluntad que haya por parte de los diferentes partidos políticos, presidentes, representantes de diferentes comunidades autónomas, para ceder, para ser solidarios y desde luego para trabajar desde la lealtad. Y ahí está la evidencia de determinadas ausencias o de determinadas posturas. Luego se dice que se alcanzaron acuerdos. Bueno, sin cuestionarlo, se alcanzaron acuerdos, o yo diría que se acordó iniciar sendas para ver si se llegan a algunos acuerdos. Eso es así. Desde luego que para eso hay que iniciar acordando esa vía de acuerdos, pero acuerdos cerrados todavía no están. Y por último, una reflexión, y es que ahora que se habla mucho de esto del diálogo y tal, si el diálogo está muy bien, pero el diálogo no es sinónimo de voluntad real de llegar a acuerdo. Y esto nosotros tenemos ciertas dudas. Dice el señor Lambán que, bueno, él muestra su escepticismo. Yo creo que aquí se le ha puesto un poco, se le ha puesto en evidencia por eso. Nosotros compartimos con usted su escepticismo y lo comprendemos, pero por diferentes razones. Lo compartimos en cuanto que usted es escéptico, yo creo que con el Gobierno central, y nosotros somos escépticos con usted. Entonces, diferente. Y comprensible, claro, porque usted está acostumbrado a una política de maquillaje y de bien quedar, que usted está acostumbrado a incumplir acuerdos, que usted está acostumbrado a jugar a quedar bien y a jugar a la lucha del poder interno, y en concreto en Aragón, que tenemos un gran problema ahora con esa lucha que hay por el liderazgo de la izquierda, pues es normal y comprensible que usted sea escéptico, porque cree que el ladrón piensa que todos son de su condición. Y estamos en el momento más difícil, además. Seamos conscientes de que estamos en el momento más difícil de la democracia. Y en un momento, además, con esa coyuntura tan complicada, en el que el sistema democrático en el que nos sustentamos es realmente todavía inmaduro. Con lo cual, buscar soluciones a problemáticas realmente complejas que se han puesto de manifiesto en esa conferencia, pues es realmente difícil. Pero primero lo que hay que hacer es ir con voluntad de acuerdo. Y usted no es lo que nos ha transmitido, que haya ido allí con voluntad de acuerdo. Nosotros reivindicamos esa política de responsabilidad y se la pedimos a usted, porque a nosotros se la hemos dado. Cuando usted nos ha llamado aquí y siempre le hemos tendido una mano, siempre les hemos, desde la responsabilidad, tendido una mano y les hemos dicho cuáles son nuestras propuestas y nuestras soluciones. Y nosotros lo que queremos es que usted, señor Lambán, defienda Aragón y que defienda a los aragoneses. Y defender Aragón no es defender un aragonesismo de postín, ¿no? Este aragonesismo sobrevenido que de repente les ha nacido a ustedes. No, defender Aragón es realmente tomar decisiones que benefician a los aragoneses. Entonces es poco creíble cuando usted reivindica eso, que nos parece muy bien que lo reivindique, pero es poco creíble porque después en su toma de decisiones aquí no lo hacen. No toman decisiones que realmente beneficien a los aragoneses. ¿Usted no cree que eso es ser aragonesista? Eso es ser aragonesista. De verdad hacer que mejore Aragón. ¿Usted cree que con sus políticas están haciendo que mejore Aragón? No lo están haciendo, ni mucho menos. Por tanto, no es ejemplo de nada. Y bueno, paradójicamente, que usted en la conferencia de presidentes diga que se tienen que armonizar los impuestos,
¿Cómo que se tienen que armonizar los impuestos? Predique con el ejemplo, porque usted, pidiendo que se armonicen, lo que está diciendo es que es consciente de que el hecho de que otras comunidades autónomas los tengan más bajos nos perjudica a Aragón. ¿Y usted por qué los ha subido? Si es que entonces usted lo que tiene que hacer es tomar decisiones que benefician a los aragoneses. O la prórroga del presupuesto. ¿Beneficia a los aragoneses la prórroga del presupuesto? ¿Esa es una política de responsabilidad? ¿Eso evidencia una voluntad por parte de los partidos políticos de llegar a acuerdos en favor de los aragoneses? ¿Eso es defender a Aragón y ser aragonesista? Pues en absoluto, para nada, y eso es lo que ustedes están demostrando. Que hable de la financiación, perfecto. Espero que no tenga usted el modelo de financiación de Zapatero, que sea la solución para la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo espero que no, que hayan cambiado. Claro, mal ejemplo también cuando aquí no hemos hecho los deberes, que hace más de un año, el 24 de septiembre, se aprobó aquí por este grupo político, por propuesta de este grupo político, que se crease una comisión especial de estudio para tener los deberes hechos a la hora de afrontar el tema del modelo de financiación. Ustedes ni caso, absolutamente ni caso. O en otra iniciativa de la deuda histórica que también se dijo que se calculase el sobrecoste que cuesta la prestación de los servicios en Aragón. Ni caso, no se ha hecho ese informe. Por tanto, pues aquí ustedes ahora vienen a hablar mucho, a decir que no creen que se vaya a cumplir, a mostrarse escépticos, pero realmente no predican con el ejemplo y desde luego no pueden sacar mucho pecho porque no están de verdad trabajando en lo que a ustedes les compete y en lo que tienen la posibilidad en defensa de los aragoneses, desde luego, desde nuestro punto de vista. Muchas gracias.